Hola, buenos días, bienvenidos a un capítulo más del podcast Se Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Le damos la bienvenida y estamos súper contentos de estar junto a ustedes el día de hoy. Y bueno, el día de hoy va a ser bien interesante contarles que, bueno, la semana pasada les hablamos del tema que íbamos a tocar el día de hoy, que tiene que ver con cómo se siente el abuso espiritual. Entonces, lo que queremos hacer de hoy en adelante es contar cada... Ok. Hola, bienvenidos una vez más al podcast Se Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Le damos la bienvenida y estamos bien contentos de poder continuar aquí hablando de este tema tan importante, tan relevante. ¿Cómo estás, May? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, bueno, un poco resfriada esta semana, pero aquí vamos, aquí estamos. Estamos ya en el Sí, séptimo séptimo. episodio. Séptimo episodio aquí y bueno, la semana pasada les contamos, les dijimos que íbamos a hablar del tema de cómo se siente el abuso espiritual y de hoy en adelante lo que queremos hacer es poder contar historias reales. Tal vez vamos a cambiar el nombre de las personas, pero son historias que nos han contado y creemos que es importante que ustedes puedan escucharlas también. Así que hoy vamos a contar esta primera historia de Inés, que vamos a poner por nombre Inés, em, un poco introduciendo de lo que vamos a hablar. Y también hacer la Ujú. salvedad que hemos cambiado el nombre y hemos pedido permiso a cada persona para Sí, compartir sí, su historia. sí, sí, eso es cierto. Así que les voy a compartir esta primera historia y dice así: Mi nombre es Inés. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que viví dentro de una iglesia que en un principio parecía ser un refugio de fe, pero se convirtió en una cárcel emocional y espiritual. No fue fácil darme cuenta de lo que estaba sucediendo, pero todo comenzó cuando empecé a sentir que mi fe ya no me daba paz. Al contrario, cada vez más me sentía culpable, presionada y hasta controlada, como si mi vida entera tuviese que ser aprobada por alguien más, como si mis decisiones personales no fueran mías. Esa sensación de estar siendo manipulada, de que todo lo que hacía estaba bajo la lupa de un líder espiritual. Esto me fue ahogando. El momento que me abrió los ojos. Ese momento me hizo ver con claridad lo que estaba viviendo. Ocurrió cuando me vi forzada a confesar algo que había sucedido en mi vida privada. Después de confesar una falta que había cometido, el pastor me reunió con 3 hombres, los llamados ancianos, para que les contara en detalle explícito lo que había ocurrido. Me hicieron preguntas sobre posiciones, lugares y hasta cómo nos tocábamos. El dolor y la humillación era tan grande que no pude seguir. Corrí a mi casa, donde le conté a mi mamá lo que había pasado. Y su respuesta, en lugar de consolarme, fue: es necesario que des esos detalles para que te puedan guiar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. ¿Qué clase de guía era esa? ¿Qué tipo de líderes se esconden detrás de la fachada de espiritualidad para abusar de su poder? Fue en ese instante cuando entendí que no solo había sido traicionada por esas personas, sino que había estado viviendo en una mentira, un abuso que bajo la máscara de la fe me hizo sentir que estaba perdida, que sin ellos no podía salvarme. Me sentí perdida, confundida y sobre todo aterrada. ¿Y qué pasaba y qué pensaba de Dios en ese momento? ¿Por qué me permitía esto? Me sentía abandonada y por un tiempo pensé que tal vez Dios aprobaba todo esto. ¿Cómo podría permitirme vivir algo tan cruel? Pero con el tiempo comprendí que el problema no era Dios ni mi fe, sino los hombres que distorsionaban su nombre para controlar a otros. La iglesia en la que había estado, que tanto amaba, había perdido todo el sentido de comunidad y amor. Pero hoy, después de mucho dolor y lucha,
puedo decir que encontré el camino de regreso. No fue fácil y al principio no tenía claro cómo hacerlo, pero comencé a rodearme de personas que me apoyaban, que no me juzgaban, que me ayudaban a cuestionar lo que me habían enseñado. Leí la Biblia sin distorsiones y busqué una relación más personal con Dios, sin intermediarios abusivos. Y sobre todo aprendí que la verdadera fe no se basa en el miedo, ni en el control, ni en la manipulación. La verdadera fe se basa en la libertad, el amor y el respeto. Hoy quiero compartirle mi historia, no solo para sanar, sino para que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Mi experiencia me ha enseñado que aunque el abuso se disfraza de muchas maneras, no podemos quedarnos callados y aunque el camino hacia la sanación es largo, también es posible. Gracias por escuchar mi testimonio. Esta es la historia de Inés, el nombre que le pusimos. Es Triste. muy, muy triste, de verdad. Ujú, ujú. ¿Qué piensas de esta historia? Yo, Real. yo creo que es muy ejemplificante. Es, Ujú, son cosas que no deberían pasar, ¿no? ujú. Dentro de una iglesia no deberían pasar. Sí. Y bueno, queremos hablarle acerca de qué se siente. Bueno, en base a un libro que hemos estado leyendo, ¿cómo se llama? Escapando del laberinto del abuso espiritual Ujú, de Linda. ujú. No la conocemos, no habla español, no hablamos muy bien inglés, pero contáctanos, Linda, queremos Pero hacer está algo. traducido al español. Sí, el libro está en español, es parte de su tesis doctoral. Ujú, Entonces está sí. muy, muy bien argumentado con las encuestas y los Entrevistas, estudios. testimonios, Sí, sí. muy, muy completo. Ujú, Entonces sí, hoy vamos a hablar de algunas emociones sí, que afloran, pues, después del abuso o sí, durante el abuso espiritual. sí. Sí, leyendo un poco testimonio del libro, pero también escuchando, leyendo testimonios también de gente que nos ha escrito. eh, es impactante cómo estos sentimientos en algunos casos, o en la mayoría de los casos, se repiten. Exacto. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos. ¿Cuál sería el primero? El primer sentimiento es como a la persona que es secuestrada, se le tapan los ojos y de pronto le quitan la venda, ¿no? El Ujú, miedo que puedes sentir en ese momento donde te quitan la venda, esa es la primera emoción. ujú, El miedo que paraliza. ujú. Entonces a veces somos muy rápidos juzgando de, ok, si sientes que estás siendo abusada, ¿por qué no te vas? Claro, Porque es que hay miedo sí. y el miedo es real, ¿no? El miedo en diferentes etapas y esto también hay que hacer la salvedad. Primero el miedo a hablar, no solamente por lo difícil de lo que voy a decir, sino por la reacción. ¿Qué Ujú, pasa si digo esto y me van a rechazar? sí. Me van a minimizar, van a decir que yo soy loco o loca o van Ujú, a decir que soy un exagerado, claro. ¿sí? O que yo me lo inventé. Ujú, El miedo a ser rechazado, pero también el miedo a desafiar a la autoridad, al ujú, representante de Dios. Es que una cosa es tener un problema con un vecino que veo poco, que no tiene influencia sobre mí, y otra cosa es con el representante de Dios para nuestra congregación. Bueno, esos son los atestados que algunos tienen, ¿no? claro. Entonces, claro, ese miedo te atrapa y te mantiene paralizado al punto de que sé que estoy mal, pero no quiero salir porque Ujú. el miedo no, Y te hace no me... guardar silencio. Y Exacto, también porque muchos de ellos han visto cómo aquellos que han vivido su misma situación han sido aislados del grupo, han sido apartados del grupo. Entonces, ese temor también o ese miedo al aislamiento. exacto. Ajá, O a castigos que son ejemplificantes, ¿no? ajá. También hay que ir desatanizando las emociones. ¿A qué nos referimos? Bueno, creo que dentro de nuestras congregaciones no se aborda el tema de las emociones. Y ese silencio los pone en una casilla de o sigues a Cristo o sigues a tus emociones. Ujú, Pero la realidad
que vemos en la teología que emana de las Escrituras es que las emociones se nos dieron para la alabanza del Señor. Ujú. Entonces no es que las debemos eliminar, Claro, sino que debemos utilizarlas como herramientas para alabar al Señor. claro. Y en el libro de Proverbios hay muchas certezas acerca de las emociones y del miedo que debemos escuchar para llegar a un punto balanceado. O sea, sí, Jesús dijo reiteradamente a sus discípulos, no tengan miedo, pero al mismo tiempo el libro de Proverbios nos muestra cómo el miedo es un mecanismo de defensa delante de un peligro. Ujú, O sea, Dios nos ujú, da eso para evitar que nos matemos, ¿verdad? O que no veamos situaciones peligrosas. Entonces, el miedo es una buena herramienta, ujú. ¿sí? Claro, es una reacción natural del Es ser una humano. reacción natural, un Ajá, mecanismo de defensa y de sí. alabanza al Señor, ¿verdad? Para ser precavidos. No es falta de fe, como No algunos es lo. falta de fe, que eso es el mito que hay. Ujú. ¿Tienes miedo o tienes fe? Una excluye a la otra. Y cuando vemos la realidad del ser humano es que las dos conviven, el miedo y la fe. Creo que el pasaje bíblico como el verdadero amor echa fuera el temor, Mm. creo que a veces lo usamos bastante para decir, no, pero que no tenga miedo usted. Ajá. No, pero ¿por qué va a tener miedo? O sea, como que cuestionamos y hay como una especie de jerarquía de emociones, Sí, sí, sí. jerarquías que son súper buenas y súper lindas, que todos quieren tener gozo, por ejemplo, alegría, Y pero el nadie, patito feo es el miedo, ¿no? el miedo, sí, y otras, pero sí, el miedo está como, es mal visto, incluso si alguien tiene miedo es como casi anticristiano, el miedo. Tengo un ejemplo de una pareja Ujú, que justamente estaba recibiendo abuso espiritual ujú, y hablaron de poder poner una denuncia. Entonces, el miedo los llevó a preguntarse qué es lo peor que puede pasar, que nos rechacen. Y efectivamente eso pasó. Ellos pusieron la denuncia, tuvieron las conversaciones incómodas, los momentos tristes, y pasó exactamente lo que ellos creyeron, que los iban a rechazar y terminaron, eh, les enseñaron la puerta, ¿no? Pueden irse sí. por ahí. El tema con eso es que el miedo nos puede llevar a prepararnos para lo peor y estar preparados para eso, ¿sí? Ujú. Entonces no hay que enseñar solo el lado malo del miedo. Claro, claro, y como decía, es algo natural, una reacción natural del ser humano. Leía la historia de, creo, de la misma autora, que hablaba un poco de que ella cada vez que se subía al carro, al auto para manejar, ella sentía miedo, sudaba. ¿Por qué? Porque ella tuvo un accidente en el pasado donde murió uno de sus amigos en el mismo accidente. Entonces, cada vez que ella tenía que manejar ahí en Estados Unidos, en esas pistas grandes, ella comenzaba a experimentar este temor, este miedo. Entonces, sí, es una reacción natural que no debemos de satanizar, no debemos de minimizar también, ¿cierto? Porque frente al abuso espiritual, este sentimiento se da en forma natural, el Exacto, miedo. Ujú. exacto. Y bueno, y en algunos casos también puede estar el miedo a Dios mismo, el miedo a Dios mismo, no miedo a Dios, sino al rechazo de Dios, que yo Eso. creo que Dios me va a rechazar. Entonces, sí, el temor, el miedo está presente y algo que lo hemos leído y visto en varios de los testimonios y es algo súper real. Ujú. Ujú. Y no hay que desvalidarlo. Ajá. ¿Qué otra sentimiento, qué otra cosa podemos identificar? Sí, cuando decimos cómo se siente la voz espiritual, tendremos que hablar también de la desconfianza. La desconfianza. La Sí. desconfianza, el primer punto de la desconfianza es cuando me hirieron. Yo Ujú. entregué años de mi vida, dicen algunos. Yo entregué muchos recursos, abrí mi corazón Sí. y me dañaron. Ujú. Y entonces ya no confío en nadie. Ya no dejo que nadie entre a estas partes de mi vida que dejé entrar a otros para herirme. Sí. Entonces, claro, el vivir con desconfianza, con los muros tan altos, Sí. es un desgaste emocional terrible. O sea, Ujú. todo el tiempo estás en alerta de que alguien va a entrar a ese lugar de mi corazón que fue herido. Sí, Entonces desconfío absolutamente de todos. de todos.
Pero otro vértice de cuando hablamos de la desconfianza, y es muy común, es la desconfianza en sí mismo. Ujú, Porque en el fondo uno podría haber tenido sospechas de que estás dejando que alguien entre a lugares muy íntimos de tu corazón en cualquier momento falla. Pero uno mantiene esta ilusión de que yo voy a poder poner el límite. Yo confío en mí mismo para ujú, decir hasta aquí. Entonces, cuando se rompe esta confianza, ahora también empiezo a desconfiar de mí. ujú. ¿Por qué me vieron la cara? ¿Por qué fui tan tonto? ¿O Sí, por qué no no pude tengo, decir que no? sí, no tengo la capacidad de juzgar, La ¿cierto? intención de Sí, la otros. confiabilidad de los demás. Exacto, exacto. Entonces, sí, el tema de esta desconfianza es que esto va mermando tanto en uno que uno empieza a tener desconfianza en uno mismo en muchas áreas de su vida. O sea, hoy desconfío de mis autoridades en la iglesia, pero también eso me lo lleva al trabajo, pero también eso me lo lleva a mi familia. Y no tan solo desconfío de la gente o de los líderes, Ujú. desconfío de la iglesia, de las personas en general, como decías tú, pero también hay desconfianza o no hay confianza hacia Dios mismo. Sí. O sea, esto es como, sí, y como decías tú, uno tiende como como esto, como Hacer un meterse en una huevito, caparazón, sí, sí, justamente, como el que avestruz metiendo la cabeza dentro de la tierra. sí, y esto impide que podamos como, Conectar con otras personas, sí, porque sí, ya establecemos un prejuicio. sí, ¿No? ¿Para qué voy a tener amigos si me van a fallar? sí, ¿Para qué voy a ser parte de una comunidad de fe si me van a fallar? sí, sí, Am, y Inés también en su historia lo dice, ¿no? Que hubo este momento crítico donde ella dice, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? O sea, desconfiando que sí, Dios estuvo allí con sí. ella. Pero bueno, vamos a Sí, hablar un y poco lo de... otro, disculpa, y para terminar esta parte solamente que la desconfianza también nos lleva a no aceptar el apoyo de las personas. Exacto. Inclusive cuando ya el apoyo es más profesional o de un terapeuta, por ejemplo, estoy pensando, o sea, he llegado a ese punto de no querer dar el paso para recibir apoyo Ujú, en lo que yo estoy viviendo. ujú. Entonces es tan fuerte el tema de la desconfianza, cuando se rompe la confianza para volver a construir, para volver a restaurar, cuesta demasiado y creo Sí, que en eso sí tenemos que tener mucha paciencia con aquellos que han vivido abuso espiritual, que realmente a ellos les va a costar confiar, porque eso también está acompañado de la vergüenza, ¿cierto? exacto. Como que te sientes, entonces sí, de tener mucha paciencia y acompañarles, eso puede durar mucho tiempo. Sí, y también me gustó mucho cómo Inés terminaba su testimonio diciendo que son procesos largos, pero Ujú, posibles de superar. ujú. Ujú. Sí, y bueno, creo que otro de las emociones que también se experimenta cuando las personas han vivido abuso espiritual es la ira. Sí, Y también esta es una de estas emociones que te decía que no están en los top one. de las emociones piadosas. Claro, claro, pero es real. Las personas que viven abuso espiritual llegan a un momento en que sienten rabia, sienten ira. Sí, Pero esto es importante que lo hablemos, porque a veces justamente se sataniza también esta parte de enojarse. Te dicen no te enojes por eso, no te enojes con Dios, no te enojes con la gente, no todos son así y bla, bla, bla. Entonces creo que también es una emoción que debemos debemos hablar. considerarla. Ujú, Me gusta mucho Linda que decía que estas manifestaciones, estas emociones no están en un orden cronológico, no es que esta pase, ujú, después esto y después esto, sino que pueden darse en desorden, por decirlo de ujú, alguna forma. Dependiendo mucho de la personalidad de la persona, dependiendo de las circunstancias en ujú, la cual fue abusado, depende de muchos factores, pero así como el miedo es como este sufrir hacia adentro, la ira es ujú, esta explosión hacia afuera. Y aquí también vamos a trabajar mucho en quitarle las garras a Satanás de esta emoción.
Esta emoción nos es dada como una respuesta normal a la injusticia. Ujú. Y eso es algo muy lindo de la teología de las emociones, de cómo Dios nos da las emociones para reflejar su imagen y semejanza y también para alabanza de su nombre. Ujú. Después vamos a hablar del lado de esto que acabo de decir, Ujú. pero Dios delante de la injusticia, desde el Antiguo Testamento, ha mostrado su ira. Ujú. Entonces, nosotros delante de la injusticia Sí. no podemos responder con indiferencia, debemos Ujú. responder con ira también. Ujú. Ahora, hay escritores que hablan de la ira santa o la ira justificada, la que va en contra de la injusticia. Ujú. Y sí, en el libro de Proverbios vemos una diferencia entre la ira visceral y la ira de la justicia, ¿no? Pero la ira en sí no es pecado, pero Ujú. sí hay un límite muy claro en la escritura. Airaos, pero no pequéis. Ujú. ¿Dónde está ese límite? Básicamente, la ira es sana y glorifica al Señor cuando hay una injusticia y yo respondo a esa injusticia con indignación, de una Ujú. forma contundente. Cuando ya pasa el límite y se vuelve pecado, cuando yo quiero tomar esa justicia en mis manos, cuando ya quiero ser Dios y traer una solución a esa injusticia por mis propios medios. Ujú. Y ahí ya no se vale. Claro, sí, ¿Sí? sí, se entiende. En el caso de abuso espiritual, si el abuso espiritual no nos produce ira, entonces parece ser que estamos a favor de la injusticia y eso no puede ser. Claro, claro, y que también las personas que han recibido abuso espiritual, que puedan entender que una reacción natural es una respuesta natural frente a, ¿cierto?, al abuso. Entonces, estaba pensando en el caso de Jesús, Ese igual. cuando dejó la patada, la patada, cuando dio vuelta a las Eso sí mesas, que explicarlo, eso sí es un chilenismo. sí, muy flight. Dejó la patada en Sí. Chile, es que sí, Sí, o sea, se enojó se Jesús enojó en ese momento. Él experimentó, eso fue una respuesta natural de ira de Jesús. y volcó las mesas, Ajá. porque habían convertido la casa de oración Ujú. en un mercado de la fe, Ujú. en una cueva de ladrones, Ujú. porque se estaban poniendo también impuestos, aranceles, no sé, Ujú. ciertas restricciones económicas para que la gente adorara de una forma en particular que Ujú. beneficiaba la economía del sistema. Entonces, ese es nuestro ejemplo de tener ira, Ujú. tomando acciones sin pecar. Sí. Y bueno, frente al dolor, en realidad, esta ira puede ser conmigo misma también, Ujú. verlo en varias direcciones. Sí, Verlo, siento rabia conmigo misma porque no me di cuenta, por ejemplo, porque no, ¿cómo no pude verlo? Uno se cuestiona. Entonces, tiene rabia consigo mismo, pero también tiene rabia con los líderes porque se supone que ellos son los encargados de cuidarte, de protegerte. Y también rabia con el mismo abusador, claro. porque cuando se le confronta, por ejemplo, y esta persona no reconoce su error, eso también trae mucha rabia, mucha rabia en realidad, pero también en muchos casos hay rabia y hay ira contra la misma denominación, iglesia, y esto puede durar mucho tiempo y a veces podemos caer también en este resentimiento que dura un montón. Sí, y Ujú. un tip para las personas que tienen interés en acompañar a una persona que está recién saliendo de abuso espiritual. Ujú. Uno de los temas de la ira es no minimizarla, porque cuando uno minimiza a alguien que tiene ira, le da más ira. O sea, ahora tengo ira de que me dices que no debo tener ira. Ujú. Parece trabalenguas, pero es así. Em, la clave son tres cosas. Entender la ira. ¿Por qué tienes tanta ira? Preguntas fundamentales. ¿Qué Ujú. te dio tanta ira? ¿Qué te tiene tan mal? Después es procesar eso. Ponle palabras. Cuéntame. Quiero escucharte. Y después es usarla para sanar. O sea, en el momento de la ira hay una gran oportunidad. Ok, tengo rabia.
y quiero tomar medidas para no volver a caer en eso. Perfecto. Usémosla como un combustible para ir en dirección contraria. Ujú, Pasó esto y esto y esto. Ahora determina qué mecanismos vas a establecer para que no vuelva a pasar. ujú, Entonces, la ira es muy importante cuando podemos transformarla y construir a partir de eso. ujú, ujú. Sí, interesante. Bueno, hemos visto hasta el momento sentimientos como el miedo, la desconfianza, ¿cierto? Vergüenza, hay ira, pero también, según lo que hemos visto en los testimonios también, también hay temas con la identidad de la persona. Hace unos años escuché un testimonio de una persona que a mí me revolvió las entrañas. Esta persona estaba siendo abusada también Ujú. y él era el encargado de recibir a las personas en el templo Los el domingo. ujieres. Los ujieres. Sí, Bueno, en ujier, Chile le decimos ujieres. ujier puede ser guardapuerta, no sé cómo le dirán. Sí, Portero. los que reciben a la gente Sí, cuando sí, sí, entran a la sí. iglesia ya. Pero en su tradición de Ajá. iglesia, claro, los que reciben a la gente tienen que ir impecables, ¿verdad? Bien peinados, la camisa perfecta, pantalón perfecto, zapatos lustrados. Y bueno, cuando él pone la denuncia, Ujú. es rechazado totalmente el grupo y él sale de la iglesia. Y dice que para él el día más difícil fue el sábado en la noche, el primer sábado en la noche, cuando abrió su closet, iba a sacar la camisa, el pantalón, había lustrado sus zapatos, pero yo ya no tengo que ir el domingo en la mañana a recibir a nadie a esa puerta. Ujú. O sea, para él ese fue el momento de crisis de identidad. ¿Quién es Sí, él fuera del servicio que ha dado durante años al Señor y a esa comunidad de fe? sí. Entonces, claro, creo que esto es una emoción que está allí. Y mucha Ujú. gente dice, no, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si yo salgo de ahí, aunque sé que estoy siendo abusado, ¿qué pasa si yo salgo de ahí? ¿Qué voy a hacer? Sí. Creo que se pierde la identidad personal Ujú. cambiándola o adoptando una identidad institucional. Exacto, exacto. Entonces aquí se ve impactado tremendamente el yo, ¿cierto? Ujú, ujú. Sí. Y entonces sí, queremos alentar también a las personas que están en este peregrinaje, Ujú, diciéndoles que tal vez esta crisis de identidad es una gran oportunidad para descubrir más profundamente qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él, ujú, qué otras áreas de servicio hay, qué otros talentos tengo. ujú, Eh, y puede ser un proceso muy constructivo, porque de pronto en ciertos sistemas abusivos se instrumentaliza a las personas. O sea, tú ujú, no eres fulanito de tal, tú eres el de la puerta y la puerta nació para ti y tú naciste para la puerta. Pero ¿qué pasa si lo que Dios quiere para mi vida es mucho más que esa puerta? ujú, Un domingo en la mañana. Entonces sí, es una buena oportunidad también. ujú, ujú. Sí, sí, sin duda. El impacto es grande en este sentido. Entonces ahí comienza todo un proceso de reconstruir como tu misma identidad en el Señor, Exacto. ¿cierto? Entonces, bueno, creo que hemos mencionado varias de estas emociones o más decir que se siente, así se siente. Hay muchos am, que lo afirman, ¿cierto? Este miedo, esta desconfianza, ¿cierto? Esta ira, distorsión en su identidad. Y creo que esta pregunta la he hecho antes, creo que en los primeros capítulos. Entonces, la pregunta es, entonces, cómo recuperamos la fe? Ujú. ¿Cómo recuperamos la fe frente a todos estos sentimientos, todo lo que conlleva el abuso espiritual? Primero que nada, es que cuando te han manipulado usando la Biblia Ujú, o el nombre de Dios, cuestionas todo, incluso a Dios. ujú, Em,
Pero aquí hay algo muy claro para que nosotros lo resaltemos. Cuestionar no es malo. Ujú. Cuestionar no es pecado. Encontramos gran cantidad de los salmos que asumimos que están inspirados por el Señor, claramente, donde el salmista dice: ¿dónde estás, Señor? Entonces podemos unirnos a esa voz también, en momentos específicos. ¿Dónde estás? Y creo Ujú. que Inés también lo hizo en su momento, en su historia nos Sí. cuenta y dónde estaba Dios. Para llegar a la conclusión de Inés, de que el problema no era dónde estaba Dios, Dios estaba ahí, con ella. Entonces cuestionar es clave, es una herramienta poderosa. Dios se place en darnos respuesta y por eso tenemos la escritura, porque la escritura también es la respuesta a preguntas que los autores tuvieron en momentos específicos. Entonces tenemos en la escritura no las respuestas exhaustivas para todo lo que queremos, pero sí las respuestas precisas para nuestra vida de fe. Ujú. Entonces, ¿cómo recuperar la fe? Primero quitándonos el estigma de que cuestionar es malo. Ujú. Dios se deleita cuando preguntamos, le preguntamos. Y es necesario cuestionarnos. Porque una fe real es aquella que no le tiene temor a las preguntas. Que eso es lo que habíamos hablado en fe Ujú. tóxica. Una fe tóxica es esto y punto y se acabó porque yo dije y yo soy el ungido. Claro. Pero una fe real es aquella que tiene preguntas y las trae delante del Señor. Eso es clave. Dios es mucho más grande que cualquier sistema o persona que haya usado a otra usando su nombre. Ujú. Pero también tenemos que ser respetuosos porque a veces nuestras buenas intenciones nos juegan una mala pasada. Habrán personas que definitivamente no van a volver a creer en el Señor después del abuso. Mm. O van a haber personas que no van a querer creer en la iglesia después del abuso. Y aún así, tenemos que respetarlos, amarlos y estar ahí para ellos. Sí. Y a veces también se cree de que todo esto va a ser rápido. O sea, de que yo voy a orar por ti, que te voy a, ¿cierto? A instruir en la palabra y que esto ya va a pasar. A veces queremos como todo, más hoy en día, todo Sí, rápido, ahí al microondas y salió y ya, que pase. sí, sí. Eso. Y entonces, y muchas de las personas hablan de esto y bueno, creo que por aquí había, no lo encuentro, pero bueno, que hablaba un poco de cuánto dura. O sea, algunas personas que llevan 7 años, por ejemplo, y aún no pueden volver a una iglesia. Ujú. Entonces, a veces el proceso es más largo. Exacto. Y creo Y no que hay un estándar de cuánto no, debes no, tardar. cada persona es tan distinta, pero Exacto. en general el camino es lento y hay que ir como al ritmo también de la misma persona. O sea, Exacto. hay que tener mucha paciencia en el proceso para acompañar a las personas. Y el primer pasito de eso es reconocer las emociones, o sea, validar nuestras emociones. Sí, tengo miedo, Ujú. sí, tengo desconfianza, tengo ira, tengo tristeza y buscar apoyo en personas que no nos juzguen, Ujú. am, porque no tenemos que caminar solos. Ujú. Eso es muy importante. Sí. No Y May, tenemos ¿y que- tú crees que realmente la iglesia está preparada como para acompañar a las personas que han vivido abuso espiritual? Un profesor mío siempre respondía sí y no. Él sabe a quién él Yo sabe si me también. refiero a él. Pero él siempre Ajá. responde sí y no. Bueno, En la parte del no es que es cierto, si vemos falencias, el otro día hablábamos, ¿no? De protocolos de prevención, claro. hablábamos de rendición de cuentas, de control cruzado de información, hablábamos de muchos términos técnicos Sí. y en la técnica nos falta mucho, es cierto. En los recursos también, porque no hay muchos recursos.
con respecto Sí, al tema de abuso espiritual, o que la iglesia esté hablando de este tema. O sí. sea, nosotros estamos aquí, en realidad. Síguenos, comparte, que esto llega más. Sí, nosotros estamos aquí, no somos Sí, expertos, pero sí, de alguna u otra manera estamos vinculados a este tema y estamos tratando de de hacer aportar. algo, de aportar en algo. Pero en general los recursos son muy limitados. Los líderes no son capacitados, por ejemplo, en tema de abuso psicológico, o abuso emocional o abuso espiritual. En ese sentido, yo siento que no hay, como decías, no hay temas de prevención, No. sino que cuando ya el abuso se da, ahí recién podemos hacer algo, pero no hay ni siquiera temas de prevención del abuso dentro de la iglesia. Y de contención tampoco. Ujú. Entonces, no, pero Ok. sí. Ya, ¿cuál Sí es me el sí? gustaría, sin sonar muy espiritual, Ajá. que sí, en la palabra tenemos sabiduría suficiente, tenemos el Espíritu del Señor y creo que cada vez más tenemos gente que está desarrollando materiales, que está desarrollando a líderes que sí son conscientes de este tema. Ujú, Entonces me gustaría fijar mis ojos en que sí están pasando cosas, ujú, que debemos animar a otros ujú, a denunciar, pero también debemos preparar a cada vez más y más personas a poder acompañar a otros con todos estos sentimientos encima. ujú, ujú. Sí, creo que la iglesia se tiene que equipar en realidad, porque también ahí en el libro recuerdo que leí que decía que ¿dónde acudes tú cuando estás en esta situación? ¿O a quiénes acudes cuando estás en esta situación? El 61% de todos los entrevistados decían buscaría a otro líder, a un líder maduro, tal vez de otra iglesia, que me ayude. ¿A quién contarle esto? O sea, si las mismas víctimas buscan a líderes, creo que la iglesia debe estar preparada, los Sí, líderes deben estar capacitados en estos temas, porque van a ser a ellos mismos que exacto. los que van a buscar. Otros decían, como Inés, hablaba de que ella buscó en sus amigos, ¿cierto? Este apoyo, esta ayuda, otros en la familia, pero me llamó la atención eso, entonces creo que como iglesia tenemos que, de alguna u otra manera, meternos en este tema, ser sensibles a aquellos que han sido víctimas de estos sistemas abusivos. Sí, Así que Dios nos ayude realmente, pero qué lindo es saber que en medio de todo hay esperanza, que en Cristo tenemos esperanza. sí, y su reino es mucho más que algunos sistemas abusivos. Ujú, Y dentro del reino hay un lugar donde podemos ser valorados, ujú, respetados y útiles para la expansión del reino. ujú, ujú. Sí. Bueno, creo que hemos llegado al final de este capítulo. Hemos llegado al final. Sí, damos las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por aquellos que nos siguen, que nos escriben. Queremos también, así como hoy día contamos el testimonio de Inés, queremos seguir contando estos testimonios, estas historias que son reales. Así es que si usted tiene alguna historia, no dude en contactarnos, en escribirnos, en contarnos. Y si usted desea, podemos comentarla y contarla por este medio. Así que le damos las gracias por su fidelidad, por estar con nosotros. Y bueno, ya saben dónde encontrarnos en... En Instagram, Sé Libre Oficial. Ujú, YouTube también, Sé Libre Oficial. En Spotify, Sé Libre Oficial. En el próximo episodio vamos a ujú. hablar también de el abuso espiritual y las escrituras. Como hay Oh, algunos pasajes en específico que se interpretan mal para justificar el abuso espiritual. se va a estar bueno, así que no se lo pierda, no se lo pierda. Así que muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga.